sorda podamos levantar la voz y que sea más fuerte que los ladridos de los perros y que la voz del pastor. Besterik ez mila esker. Muchas gracias. En una intervención demoledora, Óscar Matute desnudó la hipocresía del PP y de quienes miran hacia otro lado ante el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Recordó que si se sanciona a Rusia por su agresión a Ucrania, con más razón debería hacerse lo mismo con Israel. Embargos, aislamiento internacional y ruptura de cualquier complicidad económica o política. Con datos estremecedores sobre víctimas, hambre y desplazamientos forzados, Matute señaló que lo que está ocurriendo en Gaza encaja sin dudas en la definición de genocidio y que no puede seguir amparándose bajo silencios cómplices. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que habría que hacer es ser amplio y generoso en la exigencia y que si entendemos que los embargos a cuentas rusas están bien por lo que han hecho en Ucrania, las de los israelíes también. Si entendemos que Rusia no puede competir en certámenes internacionales deportivos o de cualquier tipo por lo que han hecho en Ucrania, lo que está haciendo Israel les tendría que llevar con más motivo a no participar en ninguno de ellos. Un aislamiento, sí, lo decimos abiertamente, un aislamiento para quienes practican un genocidio y sin más preocupación que la que de Trump les siga apoyando. Saben seguramente ustedes, sus señorías, y voy finalizando, que la última operación, la que quiere llevar la destrucción total a Gaza, a 2 millones de personas, se llama Carros de Gedeón. Ese es el nombre con el que ha bautizado a la operación militar que pretende arramplar con todo en Gaza. Ojalá esos carros de Gedeón sirvan para llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, por crímenes de guerra y por genocidio. Pero en cualquier caso, para que no pasemos a la historia como ovejas, como rebaños mansos de quien hizo lo que hizo mientras mirábamos a otro lado, y ya que empezaba con el viento de poniente, permítanme que terminen también con la letra de una canción que se llama así, Viento de Poniente, de Marea. No callemos, que como aquel que calla otorga y aunque la ignorancia es sorda, podamos levantar la voz y que sea más fuerte que los ladridos de los perros y que la voz del pastor. Besterik ez mila esker. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Gavín. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidente, señorías, resulta difícil subir a esta tribuna para en el lapso de 1 año y medio volver a hablar de lo mismo en términos solemnes. Y es que desde aquel 5 de diciembre en que hablamos por primera vez de Palestina en este hemiciclo, nada ha cambiado sino el aumento de las cifras de muertos de palestinos y de palestinas, de población civil de Palestina. Y lo único que se ha demostrado es las limitaciones de nuestra acción política. Ojalá este debate, más allá de lo que digamos, sea conocido por lo que hemos conseguido poner en pie, por lo que vamos a hacer. Ojalá este debate, en ese caso, se parezca al menos a un viento de poniente, que tenga naturaleza revoltosa y sea libre. Decía el presidente hace 6 días que el Estado español no hace negocios con estados genocidas. Mañana tendremos oportunidad de poner encima de la mesa nuestras dudas frente a sus certezas en lo que tiene que ver con la comparecencia del ministro del Interior. Pero si de verdad quiere que el Estado español tenga una posición clara y definida en contra de la capacidad de hacer negocio con estados genocidas, lo que tenemos que hacer es apoyar esta proposición de ley. Es garantizar el cumplimiento estricto de los derechos humanos y que esa sea una cláusula insalvable en cualquier atisbo o principio de negociación. ¿Cómo? Regulando no solo a quién vendemos, sino también a quién compramos y también con quién cooperamos. ¿Y con qué soporte legal se puede hacer esto? Con el hilo de coherencia que nos mantendría unidos al derecho internacional y con el propio Tratado de Comercio de Armas. Esas son las claves. Hoy el periódico El Diario llevaba a su portada un titular. Decía: Israel activa la destrucción total de Gaza sin que nadie le ponga freno. Ojalá esta iniciativa desmienta ese titular y estoy convencido de que quien incluso lo ha realizado estará encantado de que esa realidad desmienta, o que de esta realidad desmienta a su titular, y que sea verdad que alguien pone freno a la barbarie que el Estado de Israel y que fundamentalmente el gobierno de Netanyahu está cometiendo.
No seamos ni cómplices ni colaboradores de tal genocidio. Y digo genocidio, como lo he dicho en las anteriores ocasiones en las que he subido a esta tribuna, porque no creo que haya ninguna duda y porque no tengo ningún temor a ser confundido por esa opinión publicada que quiere que quienes criticamos el genocidio que está sucediendo en Palestina tengamos que ser necesaria y rigurosamente antisemitas. No podemos ser antisemitas quienes defendemos al pueblo de Palestina, que es precisamente el pueblo semita. Si acaso somos somos antifascistas. Eso es lo que nos hace tomar una posición clara y decidida por Palestina. Fíjense que el término de genocidio es un término que aparece en la escena internacional en torno a la década de 1940 y lo hace porque las Naciones Unidas, porque el convenio de la Organización de las Naciones Unidas de 1948 necesitaba tener una definición para lo que había pasado con el Holocausto y con los judíos europeos. Y le encargaron a un judío polaco, Raphael Lemkin, que definiera lo que podía ser un genocidio. Y él, sin excluir otros que había habido en la historia y citando expresamente el genocidio contra el pueblo armenio, pero también citando el genocidio que Leopoldo II de Bélgica había realizado para con el Congo, dijo que genocidio sería algo así como la destrucción de una nación o grupo étnico a través de la eliminación de la vida política, social, cultural y religiosa. Lo hacía siguiendo también las lecturas de un republicano irlandés, Roger Casement, que era quien había denunciado precisamente y había documentado todo el genocidio que se había provocado en el Congo por parte del gobierno colonial belga de Leopoldo II y que a la postre le costó su propia destitución, la de Leopoldo. Por tanto, no hay duda de que lo que estamos viviendo en Palestina es un genocidio ante nuestros ojos y que cargará sobre las conciencias de muchos y de muchas. Entre 55.000 y 62.000 personas asesinadas, de ellas un 80% población civil, más de 120.000 heridos, y me estoy agarrando a las horquillas más bajas por aquello de que nadie diga que se inflan los datos. Hambruna extrema, dejan entrar a 5 o 9 camiones diarios para dar de comer a 2 millones de personas, desplazamientos forzados, haciéndoles ir de un lugar a otro del territorio de la Franja de Gaza, bombardeando las poblaciones que hasta antaño les decían que eran los lugares a los que tenían que ir, como Han Yunis, con 50 muertos ayer. Y nada de esto ha sido capaz de hacer parar la locura genocida del señor Netanyahu. Ni siquiera la Corte Internacional de Justicia y sus 3 órdenes o medidas provisionales para prevenir el genocidio. Ni siquiera su propio dictamen, que dice que estamos hablando de un crimen de apartheid, el que se está practicando contra el pueblo de Palestina. Se trata, por tanto, de no prestar ni ayuda ni mantener ningún tipo de colaboración con quienes ocupan ilegalmente un territorio. El señor Pedro Sánchez decía hace 2 días que no se pueden mantener dobles raseros en Eurovisión. Me importa entre poco y nada el certamen de la canción europea. Me importa más, como se ha señalado en todo caso, la actitud de muchos grupos que se articulan en torno a Rock contra el fascismo, que han decidido no participar en aquello que financie o de la que esté detrás el fondo de inversión israelí KKR. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que habría que hacer es ser amplio y generoso en la exigencia, y que si entendemos que los embargos a cuentas rusas están bien por lo que han hecho en Ucrania, las de los israelíes también. Si entendemos que Rusia no puede competir en certámenes internacionales deportivos o de cualquier tipo por lo que han hecho en Ucrania, lo que está haciendo Israel les tendría que llevar con más motivo a no participar en ninguno de ellos. Un aislamiento, sí, lo decimos abiertamente, un aislamiento para quienes practican un genocidio y sin más preocupación que la que de Trump les siga apoyando. Saben seguramente ustedes, sus señorías, y voy finalizando, que la última operación, la que quiere llevar la destrucción total a Gaza, a 2 millones de personas, se llama Carros de Gedeón. Ese es el nombre con el que ha bautizado la operación militar que pretende arramplar con todo en Gaza. Ojalá esos carros de Gedeón sirvan para llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, por crímenes de guerra y por genocidio. Pero en cualquier caso, para que no pasemos a la historia como ovejas, como rebaños mansos de quien hizo lo que hizo mientras mirábamos a otro lado, y ya que empezaba con el viento de poniente, permítanme que terminen también con la letra de una canción que se llama así, Viento de Poniente, de Marea. No callemos, que como aquel que calla otorga, y aunque la ignorancia es sorda, podamos levantar la voz, y que sea más fuerte que los ladridos de los perros y que la voz del pastor. Besterik ez mila esker. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Gavín. El diputado cerró con un llamado contundente: no ser ovejas mansamente sometidas mientras Netanyahu arrasa Gaza. Reclamó justicia internacional, sanciones efectivas y un aislamiento total a Israel, para que la comunidad internacional no quede marcada por su indiferencia. Con la fuerza de la palabra y hasta con versos de Marea, Matute instó a levantar la voz contra la barbarie, dejando al PP retratado en su silencio cómplice frente a un crimen de lesa humanidad.